Antes que nada les quería preguntar cómo van con la lectura, si han podido leer eh, el capítulo 6 que vimos la semana pasada, la unidad 6. Un pulgar arriba, bien, me siento por lo menos. ¿El resto? Yo hoy me puse al día ya, Bien, excelente. pero faltan encontrar las relaciones, pues, pero bueno. ¿Del capítulo 5 o ya del último, del 6, de la unidad 6? No, fui marcando, pero falta igual. O sea, después dar toda una repasada de todos los textos. Ujú. Bien, pero sí, la idea es que ya vayan desde ahora, en lo posible, encontrando relaciones como para ir ganando tiempo para el examen final. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema que es muy importante dentro de la administración. La disciplina, la verdad, que le dedica muchísimo tiempo. Van a encontrar muchísima bibliografía al respecto. Y lo que planteamos en esta materia en particular es una manera distinta de ver un tema que es bastante conocido, que está bastante desarrollado y que tiene un montón de teorías al respecto. Entonces, nada, nosotros vamos a plantear una que nos parece que es un poco más novedosa o un poco diferente de lo que son las teorías tradicionales. El tema que vamos a ver es planeamiento estratégico, que es el que corresponde a la unidad 7 de la materia, y vamos a tratar de armar un paralelo entre lo que era el planeamiento tradicional y lo que es este nuevo tipo de planeamiento que vamos a conocer como planeamiento estratégico situacional. ¿Sí? Las siglas son PES, así que aquellos que jueguen a la Play lo van a recordar fácil. Que tiene una particularidad, lo vamos a ver desde un libro que es, se llama Planeamiento Estratégico, que es de Osorio, pero en realidad lo que él desarrolla en el libro es el concepto de planeamiento estratégico situacional, que no es de él, sino que es de otro autor, que es Matus. Entonces, vamos a analizar la teoría de Matus a través del libro de Osorio. ¿Sí? Vamos a arrancar. A ver, empecemos primero por el concepto principal, que es el concepto de plan. ¿Qué entienden ustedes por plan? ¿Quién podría decir qué es lo que piensa que es un plan? Desde el concepto de la palabra, desde lo que uno entiende por lo que es un plan, que es una palabra que me imagino que alguna vez usaron. Como una serie de pasos a seguir para... Pasos a seguir porque se escuchó medio mal. Perdón, una serie de pasos a seguir para cumplir un objetivo a futuro. Bien, excelente. O sea, la primera mirada que vamos a ver de un plan es que estamos hablando de algo que va a ser a futuro. De eso creo que no hay dudas. Todos han hecho planes alguna vez, ya sean a corto plazo o a largo plazo, pero todos hacemos planes. De hecho, el motivo por el cual están en este curso justamente es por un plan que hicieron previamente, que es el cursar una determinada carrera en la universidad. Y ustedes lo hicieron a partir de tener un objetivo, que me imagino que tendrá que ver con los gustos, con el desarrollo profesional, con el ámbito laboral en el cual se desarrollan actualmente o se quieren desarrollar el día de mañana. Entonces, a partir de eso, armaron un plan en el cual establecieron, como bien dijo Gala, pasos a seguir en pos de un determinado objetivo. Bien, el concepto de plan es un concepto que generalmente no tiene grandes dificultades de entendimiento porque tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos comúnmente lo que significa esa palabra. No, la administración no le da un significado diferente. ¿Bien? ¿Alguien entiende algo distinto de lo que es un plan? Ok. Bueno. A ver. Lisa, te cambio de tema. No plan, sino vamos al segundo concepto que es estrategia. ¿Qué entendés vos? Es un concepto mucho más complicado para definir, pero así a grandes rasgos, primero si escuchaste alguna vez la palabra, y si la escuchaste antes mencionar, ¿qué entendés por estrategia?
No sé, una acción, eh, un pensamiento que uno implementaría para llevar a cabo algo de la mejor manera. Bien. O sí, ¿Y tendría alguna diferencia con el concepto de plan que mencionamos? creo que se complementan. Sí, La se estrategia complementa. como complementaría al plan. Bien. A ver, Brian, ¿qué entendés vos por estrategia? Yo entiendo que la estrategia es un medio para llegar al objetivo del plan. Un medio para llegar al objetivo del plan. Ok, bien. Valeria, ¿vos qué entendés por estrategia? Para mí es como desarrollar el plan y establecer cómo vamos a cumplirlo. Bien, por lo que me vienen diciendo hasta ahora, como que el plan es algo más grande que la estrategia, pareciera, ¿no? Como que contiene a la estrategia adentro. ¿O entiendo mal? A ver, Ezequiel, ¿vos qué pensás que es estrategia? Estrategia entiendo que es el qué del plan. Es decir, bueno, yo tengo un plan a futuro o en tiempo a corto o largo plazo, y la estrategia es qué voy a hacer para llegar a ese plan. Bien, o sea, el cómo hago para llevar adelante el plan. No, el cómo no sería la táctica. Y pero vos decís, ¿qué es lo que voy a hacer para llevar adelante? ¿Qué serían? ¿Como objetivos menores? Claro, vendría a ser el desarrollo del paso a paso de ese plan a largo plazo para poder llegar al objetivo. Bien. A ver, Karen, ¿qué entendés vos por estrategia? Las acciones que puedo llegar a hacer para llegar a ese plan. Bien, o sea que todos estamos más o menos por la misma línea, de que la estrategia es algo menor que el plan y que es como un medio para poder lograr un plan. Bueno, lamento decirles que no, que es exactamente lo contrario. El concepto de estrategia generalmente se suele confundir con el concepto de plan, en cuanto a esto de, primero, de que tiene una mirada a futuro, de qué es lo que queremos hacer, de hacia dónde queremos llegar, que apunta hacia un objetivo igual que el plan. Pero la estrategia es mucho más que un plan, no es solamente un plan. Un plan es pararse en un determinado momento y pensar cuáles son los pasos a seguir para llegar a algo. Una estrategia incluye más cosas, no se queda solamente ahí. De hecho, hay un autor que se llama Minsberg, nosotros no tenemos para leerlo en esta materia, pero simplemente va a modo de comentario, que él menciona las 5 P de la estrategia. Hay un libro que se llama Safari de la estrategia, y ahí comenta que hay 5 letras P que definen qué es una estrategia. La primer P es justamente plan, que tiene que ver con la definición que estuvimos mencionando hasta ahora. Pero no se queda solamente ahí. Él dice, la estrategia no es solamente un plan, no es solamente pararme en un punto y mirar hacia adelante. La estrategia también tiene que ver con el pasado. Por lo tanto, la segunda P es patrón. Esto, insisto, no es contenido en sí de la materia, lo doy simplemente para explicar el tema. Cuando habla de patrón, ¿a qué se refiere? A que utilizamos muchas veces como estrategia el repetir cosas que en el pasado nos han funcionado. ¿Sí? Y eso también es parte de una estrategia. Por ejemplo, yo cuando cursé en la carrera de contador, armé, sin saberlo, armé una estrategia que con el tiempo me di cuenta que era una estrategia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo iba repitiendo todos los cuatrimestres. Y entonces cuando me paré en un punto y miré para atrás, dije, pará, yo hace bastante que vengo haciendo lo mismo. Entonces claramente esta es mi estrategia. Pero me di cuenta mirando para atrás, no mirando hacia adelante. ¿Cuál era mi estrategia? Por la carga horaria que tenía de las materias, yo podía cursar 3 materias por cuatrimestre, y eso me implicaba 5 días a la semana. Una materia era teórica, una materia era práctica, y una materia era de las que llamamos fáciles. Las materias
prácticas generalmente eran las troncales de la carrera, las teóricas era alguna que acompañaba, y las fáciles en la carrera de contador eran las materias principalmente referidas a derecho o informática. ¿Por qué? Porque eran materias de poca carga horaria, se cursaban solo un día por semana, entonces eran más fáciles en ese sentido. Pero eso yo no es que lo pensé, no era un plan de mi parte, sino que después de haber estado durante varios cuatrimestres en la universidad, en un momento me paré, miré para atrás y me di cuenta de que esa era mi estrategia. Con las organizaciones pasa lo mismo. Las estrategias también tienen que ver con las cosas que han hecho en el pasado. Cuando se produce un patrón, que es una repetición de un comportamiento, es que ahí podemos hablar de que también es parte de nuestra estrategia, ese patrón. ¿Sí? Cuando tenemos ciertos rituales y ciertas maneras de hacer las cosas, van a ser parte de nuestra estrategia también. ¿Se les ocurre alguna a ustedes? ¿Tienen alguna estrategia para cursar en la universidad, por ejemplo? Bien, el silencio es importante. ¿Saben por qué? Porque que no tengan una estrategia para cursar en la universidad nos va a decir mucho, sobre todo cuando lleguemos al final de esta clase. Porque estamos diciendo que la estrategia es un concepto importante dentro de la administración, que tiene que ver con planificar, que tiene que ver con armar planes, y sin embargo, no tendríamos claramente definida una estrategia para hacer algo que nos interesa como una carrera universitaria. ¿Alguno tiene un plan de acá a futuro de qué es lo que quiere con su carrera? ¿Cuándo piensa terminarla? ¿Dónde piensa trabajar? ¿O en qué ámbito piensa trabajar? ¿Alguien tiene algún plan armado? Yo había hecho uno, re contenta a principio de año para empezar a ponerme las pilas, y pum, cuarentena. Chau estrategias. Bien. Chau planes. La materia que caiga se hace. Bueno, qué gusto ser la materia que caiga. Pero está bien, está muy bien el ejemplo, porque claramente arrancamos el cuatrimestre de una manera que muchos dijeron, este es el cuatrimestre, y de golpe quedamos sin entrar ni siquiera en el aula. Y ahí ya complicó absolutamente todo. Bien. Pero sí, a grandes rasgos parecía que tampoco hubo muchos planes, porque por lo menos no los están comentando. Estamos hablando de la importancia de planificar, estamos hablando de la importancia de tener una estrategia, o al menos vamos a hablar de eso hoy, y sin embargo en la práctica vemos que no tenemos tan claro cuáles son nuestros planes o cuál es nuestra estrategia. Y esto es algo muy común, y no pasa solamente a nivel individual, no nos pasa solamente a nosotros, sino que también pasa a nivel organizacional, en el que vamos a observar que los planes muchas veces, el plan es la improvisación, y el día a día, y el apagar incendios. Y nos quedamos solamente con eso, sin tener una mirada muy a largo plazo. Bien, junto con estos conceptos, el de patrón y el de plan, agrega otras P, para formar estas 5 P de lo que es una estrategia, referidas, no voy a ahondar mucho en esto, a posición y perspectiva, que tienen que ver con cómo nos miramos a nosotros y cómo queremos que nos vean los demás, que eso también puede ser parte de nuestra estrategia. La posición que ocupa McDonald's como empresa es la de empresa de comidas rápidas. Entonces, su estrategia, dentro de su estrategia, está mantener esa posición, está mantener ese lugar que ocupa en la mente de las personas. Uno sabe que si quiere comer algo rápido y que si tiene poco tiempo para almorzar, cae en McDonald's y es fija de que le va a ir bien porque lo atienden rápido, bueno, generalmente rápido, ya sabe qué es lo que quiere, la elección es mucho más sencilla, compra, come y se va. ¿Sí? Entonces eso también es parte de su estrategia. Su modelo de negocio está armado también con esta mentalidad, con la mentalidad de que la gente se quede poco tiempo en el local. En el último tiempo ha ido cambiando un poco eso, pero la esencia de la empresa sigue siendo la misma, la de comida rápida. ¿Por qué digo que ha cambiado un poco esto? Por la parte de Mac Café, que supuestamente es para que uno se quede más tiempo y ya apunta a otras necesidades de las personas, no solamente la cuestión de almorzar o cenar.
Y la última P se llama pautas de acción, que también recibe el nombre de estratagema, que esta es la que a mí más me gusta, porque incluye dentro del concepto de estrategia el concepto de engaño. Cuando habla de pautas de acción, es lo que en el fútbol llamamos amague. Que planteo que voy a hacer algo, pero en realidad mi idea es hacer otra cosa. Le muestro a los demás que voy a hacer algo, pero voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, sé que quiero abrir un local en una zona que considero muy importante para mi negocio. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a correr el rumor para que la competencia se entere de que voy a abrir un local en otra parte, no donde yo realmente quiero. Hago correr el rumor, es lo que se llama comúnmente vender pescado podrido, la competencia lo escucha y ponen un local en ese mismo lugar en el que yo hice correr el rumor. Y después yo abro tranquilo el local donde a mí me interesaba. Puedo hablar, por ejemplo, de lo que sucede con la inflación de los precios, en cuanto a planteo una hipotética crisis de desabastecimiento, que no existió nunca, pero simplemente hago correr el rumor, ¿para qué? Para que ante la posibilidad de desabastecimiento la gente empiece a comprar mi producto, y cuando empieza a comprar mi producto se produce el desabastecimiento y puedo subir los precios, porque empieza a escasear el producto. El efecto que genero, en realidad, lo genero a partir de una trampa, que es la de decir una mentira y que se tome eso como algo válido. Eso es un estratagema. Y también Mintzberg lo incluye dentro del concepto de estrategia. Todas esas cosas juntas forman lo que es una estrategia. Por eso es que no es solamente un plan. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es lo que se denomina planeamiento estratégico, que es, desde la concepción tradicional, y ahí vamos a empezar ahora con lo que es el planeamiento estratégico tradicional. El libro que ustedes tienen para leer, les aseguro que inicialmente lo van a ver, si abren el PDF son 150 páginas. Y ahí ya me empiezan a putear en arameo. Cuando empiezan a mirar el libro, primero que la primera palabra que habla acerca del libro está como en la página 15. El resto es todo mentira. Y después que cada capítulo tiene su título, que es una hoja entera, a eso le sigue una hoja en blanco, porque no sé por qué la escaneamos, pero la escaneamos igual. Y después tiene muchos gráficos, con lo cual es un libro, y además las últimas 30 páginas son un ejercicio. Por lo tanto, el libro en sí son menos de 100 páginas. Es un libro que les aseguro que se lee muy rápido, y la idea de la clase de hoy es guiarlos a ustedes acerca de qué es lo más importante del libro para que vayan a leer puntualmente esos temas. Pero les aseguro que no es un libro que les va a generar ningún tipo de dificultad. Así que no se asusten cuando vean los 150 hojas del PDF. Me pueden mandar todos los memes que encuentren sobre PDF, pero no es el caso este en particular. Bueno, entonces, empezando con el primer concepto que trata el libro, es el concepto de planeamiento estratégico tradicional. ¿A qué se refiere? A lo que las distintas escuelas administrativas mencionaban acerca de qué es el planeamiento estratégico. Nos podemos remontar a principios de la administración, en el año 1915-1920, a lo que surgió luego como enfoque neoclásico en la década del 50, que hablan de que el planeamiento estratégico tradicional es un planeamiento que se produce en la cabeza de la organización. Recibe el nombre de estratégico porque las decisiones que van a tomar en esa planificación son decisiones trascendentales para la organización. No estamos hablando de si decido despedir o no a un empleado. Estamos hablando de decisiones que son fundamentales en el futuro de la organización. Por ejemplo, si decido en un momento exportar, si decido salir del mercado en el que estoy y entrar en un mercado nuevo. Bueno, es decir, cambios trascendentales que puedan ocurrir en la organización. Si decido contratar a un gerente general determinado, nuevo o no, no estoy hablando de contratar simplemente a un empleado, estoy hablando de contratar a un gerente general. Esos pueden ser cambios estratégicos. Y eso es lo que tradicionalmente se llama como planificación estratégica.
Esta planificación entonces ocurre en la parte más alta de la organización, ¿sí? Los principales directivos son los que realizan esta planificación. Esta planificación entonces tiene una característica, que es pensada por pocas personas. Si es una pyme, la planificación estratégica la lleva adelante el dueño de la pyme y 1 o 2 allegados, no mucho más. Entonces, el pensamiento queda ligado solamente a esas personas con todas las dificultades que ya hemos visto cuando hablamos del concepto de paradigma. La ceguera paradigmática, la posibilidad de manejarse con un único modelo mental, la unidimensión, ¿sí? Entra en juego mucho el paradigma de la simplicidad en este planeamiento estratégico tradicional. Yo a veces hablo demasiado porque les estoy armando la red conceptual así. Estoy relacionando los temas yo. Esperen porque tengo el machete. Bien, esta planificación estratégica entonces es pararse en un punto, los principales directivos de la organización, y pensar qué es lo que va a hacer la organización en los próximos años. Y a partir de eso definir un plan. Definir una serie de pasos a seguir. ¿Por qué uno busca hacer planes? Básicamente porque los planes producen certezas, o dan una sensación de tener ciertas certezas, de qué es lo que va a pasar en el futuro. Conozco gente que, por ejemplo, planifica las conversaciones que va a tener en determinados momentos o de determinados aspectos. Por ejemplo, no sé, tengo que juntarme con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo. Y hay gente que, como si fuera un jugador de ajedrez, planifica cómo va a ser esa conversación. Y eso lo que le da a la persona es seguridad, ¿sí? Bueno, si él me dice esto, yo le voy a contestar esto. Si me dice esta otra cosa, yo le voy a contestar esta otra. Esto lo que nos da a nosotros es seguridad y nos hace pensar de que todas las variables que están en juego las estamos contemplando. Desde el paradigma de la complejidad ya vimos que esto es bastante difícil que ocurra, que uno pueda abarcar todas las variables. Bien, entonces esta idea de certeza es una idea ficticia, que en realidad lo que estamos haciendo es dejando de lado la realidad para generarnos una realidad propia que es la de nuestra planificación. Nuestro planeamiento estratégico va a marcar qué es lo que nosotros pensamos que va a suceder. Por eso es que se habla de que es un planeamiento predictivo. Lo que intenta buscar es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y a partir de eso tomar decisiones. Con este modelo de planificación estratégica, las personas que perciben mejor qué es lo que va a pasar en el futuro son los que van a planificar mejor. El famoso "la vio venir antes" entra muy en juego en este tipo de planificación. No sé, aquel que observa que va a haber una crisis, aquel que se da cuenta de que el negocio está cambiando y va por otro lado, pero que lo ve mucho antes que los demás. A partir de eso uno arma la planificación. El problema lo tenemos cuando no tenemos esa visión y esa capacidad de ver el futuro y de adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Y ahí es cuando la planificación empieza a ser más una traba que una herramienta. Porque yo intento pensar qué es lo que va a suceder sin tener muy en claro qué es lo que va a suceder. ¿Se entiende? Y armo mis planes a partir de un futuro que yo me imagino, siendo que no soy muy bueno para imaginar futuros. Si esto encima lo sumamos, que los que lo van a decidir son pocas personas, la posibilidad de imaginar distintos escenarios se acota cada vez más, porque son menos los que piensan. ¿Bien? Y además es una planificación que es bastante estática. No lo tomen literal esto, no significa que no va a tener ningún tipo de posibilidad de cambios. Sin embargo, los cambios van a ser muy acotados. Cuando uno planifica, desde este concepto tradicional, se sienta a planificar. Es un momento en el que uno dice, voy a armar la planificación de los próximos 3 años. ¿Sí? Se sienta, piensa, trata de adivinar cuál va a ser el futuro, trata de predecir qué es lo que va a suceder y a partir de eso toma decisiones. Y después, en el paso del tiempo, lo que se encarga de hacer esta cúpula es de controlar si esa planificación se va cumpliendo o no se va cumpliendo. ¿Le siguen hasta ahí?
¿Sí? ¿No? Más o menos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sé que estoy hablando mucho, pero la idea es por darles todo el marco de lo que era este concepto inicial, que es la planificación tradicional. Y además, como les dije, esto de que sea estática la planificación responde a que la planificación se suele dar por etapas, ¿sí? Hay un momento para analizar cómo está la organización, hay un momento para pensar estrategias posibles, hay un momento de selección de una estrategia, y después hay un momento de llevar a cabo esa estrategia y controlarla. Esos distintos momentos están muy marcados y tienen principio y fin. De hecho, hay teoría administrativa que marca cuáles son los pasos a seguir para armar un planeamiento estratégico. Si leen libros de hace 20 años acerca del planeamiento estratégico, van a encontrarlo muy dividido, como que los momentos son muy marcados. Acá hay que pensar, acá hay que decidir, acá hay que actuar, acá hay que controlar. ¿Bien? Muy estático todo, muy lineal, les diría. Muy desde la simplicidad. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Perdón, ¿qué eran 4 pasos? 5. No, depende de la teoría, es la cantidad de pasos, no es no es un número fijo. Lo di como ejemplo nada más. Bien, entonces, para planificar uno tendría reglas, en las cuales diría cuáles son los pasos a seguir. Justamente habría un plan para armar la planificación. Bien, hasta acá lo que es la planificación tradicional. Ahora vamos a meternos en lo que se aporta como nuevo conocimiento, que tiene que ver con esta nueva forma de planificar, que es el PES, o Planeamiento Estratégico Situacional. El autor del Planeamiento Estratégico Situacional es Matus. Matus tiene una particularidad. Primero, que para leerlo es súper aburrido. Yo no les mandé el libro de Matus directamente porque cada vez que lo leo para repasar esta clase siento fuertes ganas de meterme un corchazo. Entonces dije, no se las voy a transmitir a ustedes. El libro de Osorio es mucho más amigable al respecto. Pero Matus, además de ser aburrido para escribir, se desarrolla principalmente en el ámbito público. Y el planeamiento lo piensa desde el ámbito público, no desde el ámbito privado. Con lo cual van a encontrar algunas cosas que menciona que tienen más que ver con la parte pública que con la parte privada. Por ejemplo, él habla de la influencia en la planificación, tanto del poder, de los distintos núcleos de poder, como de la política. Esto lo podemos traspolar tranquilamente a una empresa, ¿sí? Si bien él lo habla desde el ámbito privado, el ámbito público, lo podemos llevar al ámbito privado. Porque los conceptos de poder y de política tienen que ver con las distintas variables que vamos a tener que analizar al momento de hacer una planificación. Y dentro del ámbito privado también están. Los grupos de poder están, aquellos organismos que tienen influencia sobre la organización están, las distintas políticas que se tomen, económicas, sociales, van a afectar a la organización. Entonces también son variables que uno tiene que tener en cuenta. No es solamente algo 100% del ámbito público. Bien. Matus entonces habla del planeamiento estratégico situacional e incluye un concepto que es el concepto de prospectiva. ¿Sí? No perspectiva, sino prospectiva. La prospectiva está bastante desarrollado en el libro que tienen para leer. Básicamente es la idea de plantear de que no hay un único futuro, sino que puede haber distintos futuros, distintas variables, porque son muchas justamente las variables que interactúan en ese futuro. Y un concepto muy interesante que es que el futuro se construye desde la propia organización. Y el planeamiento estratégico apunta no a predecir qué es lo que va a suceder en el futuro,
sino que apunta este planeamiento estratégico situacional a tratar de construir el mejor futuro para la organización. ¿Sí? Obviamente no desentiende de que uno no puede armar el futuro ideal para su organización. El futuro ideal para mi organización sería $1 1 a 1, por ejemplo. Bueno, no depende de mí. O que el dólar se vaya a 500. Tampoco depende de mí. ¿Está bien? No se preocupen por los gastos que se crucen, es algo normal en todas las clases de Zoom, así que no pasa nada. No se preocupen porque fueron más de uno, así que no pasa nada. Dejamos de lado los chistes de gatos y todo eso. Entonces, la prospectiva habla de muchos futuros y de futuros a construir. Y acá está bueno porque deja de ser una planificación pasiva en la cual trato de adivinar qué es lo que va a pasar y ver cómo me adapto a eso, y pasa a ser una planificación activa, en la cual trato de generar cosas a partir de la planificación estratégica. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia entre tratar de adivinar qué es lo que va a pasar y de tratar de generar que algo pase? La influencia de una organización será mayor cuanto más poderosa sea esa organización, obviamente. No es lo mismo ser un almacén de barrio que ser Coto. ¿Sí? La influencia que voy a tener dentro del mercado en el cual me manejo es mucho más grande si soy una empresa grande y poderosa. Pero dentro de las posibilidades que tiene, uno igualmente también puede intentar construir su futuro. ¿Está bien? Va a haber variables que va a poder controlar y va a haber variables que no. Cuanto más grande soy como organización, son más las variables sobre las cuales puedo influir que si soy una organización más pequeña. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? Frénenme cualquier cosa, ¿eh? Bueno, bien. Cuando hablamos de construir futuros, incluye un concepto que hasta ahora no se había mencionado en la planificación tradicional, que es el concepto de creatividad. La forma en la cual yo voy a intentar construir el futuro a partir de mi planificación incluye la creatividad que yo pueda tener y la que yo pueda aplicar a ese armado de la planificación. Entonces ya no es una cuestión solamente de adivinar el futuro, sino que con las herramientas que yo tenga y con las que yo pueda crear, voy a tener la posibilidad de armar una mejor planificación. ¿Por qué? Porque incluye la creatividad. Al incluir la creatividad, hay algo que se nos va a caer de maduro, que es que no lo van a hacer dos personas. La planificación no va a ser hecha solamente por la cumbre de la organización. Este planeamiento estratégico situacional se plantea desde una mirada sistémica. Una mirada sistémica, como el concepto de sistema que ya vimos en clases anteriores, y una mirada holística, es decir, una mirada del todo. Por lo tanto, incluye también, no debía decir esto, pero incluye también la posibilidad de que dentro de la planificación aparezcan sospechosos no habituales. De que aparezcan personas que nos puedan sumar cosas a esta planificación y a este armado de futuro que queremos hacer. ¿Está bien? Bueno, a ver qué más. Bien, como Matus parte desde la administración pública, vamos a tener unos primeros conceptos que son bien de administración pública. ¿Por qué? Porque él menciona. Los leo tal cual porque es como lo tienen ustedes en el libro. Proyecto de gobierno, que el proyecto de gobierno es la estrategia propiamente dicha, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a llevar a cabo? Pero no se queda, no habla, cuando habla de planeamiento, no habla solamente de la estrategia en sí, sino que incluye dos conceptos más que son muy interesantes. El primer concepto es la gobernabilidad, que es un concepto del área pública, pero que también podemos trasladar al área privada. Cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de conocer cuáles son las variables que nos van a afectar y qué grado de influencia tenemos sobre esas variables. Cuanto mayor sea el grado de influencia que yo tenga sobre las variables,
voy a tener mayor gobernabilidad. Lo podemos ver como flexibilidad, como cintura para poder moverme. ¿Sí? Cuanto yo más maneje las variables, voy a tener más posibilidad de tomar decisiones. Cuanto menos maneje las variables, cuanto menos gobernabilidad tenga, voy a estar más restringido en cuanto al plan que puedo armar. ¿Se entiende? Bien. Y el último concepto que incluye es el concepto de capacidad de gobierno. Que este concepto va ligado directamente a un concepto que ya todos conocemos un poco más, que es el concepto de liderazgo. Y es, ¿cómo hago para llevar a cabo esta planificación? A partir de la utilización de el liderazgo que pueda tener y cómo hago para conducir desde mi conocimiento a la organización. Entonces, una organización, para tener un buen planeamiento estratégico situacional, tiene que tratar de tener un proyecto de gobierno. Ese proyecto de gobierno tiene que llevarse a cabo a través de la capacidad de gobierno, y además, cuanto mayor gobernabilidad yo tenga, mejor voy a poder armar mi proyecto de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener más opciones para elegir. ¿Está bien? Entonces, llevar adelante el proyecto a partir de una buena capacidad de gobierno, y la gobernabilidad ya no depende de mí, pero sí lo que dice es que cuanto mayor sea, el proyecto va a poder ser más rico porque voy a tener más variables para seleccionar. ¿Bien? Bueno, como se está por cortar ya el video, lo corto yo y volvemos a entrar con el mismo.